Hoy no estamos en eso. Hoy tenemos un tema muy especial. Si ustedes escucharon detenidamente las canciones, todas las canciones hablaban de un tema específico y es la cruz. Y la cruz es un tema que hay que definir porque muchos dicen, ¿será que yo puedo cargar una cruz? ¿Será que me la puedo poner? ¿O será que es pecado hacerlo? Y cuando le preguntamos a las personas, ¿usted entiende el significado de la cruz? Muchos todavía no saben decir exactamente para qué sirve la cruz. ¿Cuáles fueron los efectos que tuvo la cruz cuando Jesús subió a esa cruz? Pero como lo hemos visto hoy, muchas canciones, muchísimas, hablan de la cruz. Y eso es porque es un tema absolutamente importante para un creyente. Por eso hoy vamos a mirar la historia de la cruz, pero más importante es lo que logró la cruz para nosotros. Lo que el Señor hizo por nosotros cuando se subió a esa cruz. Por eso ponemos en las manos de Dios este tiempo, pidiendo al Señor su dirección. Oremos. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos por cada persona que nos escucha. Pedimos, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos para escuchar. Ayúdanos, Señor, también a poder hablar con claridad, Señor, tu palabra, ya que podamos, Señor, glorificarte y exaltarte como tú mereces. Por eso hoy te damos el honor, la gloria, la honra, la alabanza y pedimos, Señor, que sea de mucha bendición y edificación todo lo que vamos a hablar. Pedimos, Señor, que todo obstáculo que haya en nuestra mente, en nuestro corazón se quite, perdona nuestros pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado y que nos sirven para poder estar atentos, Señor, a lo que nos tienes que decir hoy. Ayúdanos a que estemos listos, dispuestos. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, entonces como les decía, hablar de la cruz es hablar de uno de los puntos más importantes de la Biblia y de la historia para nosotros. Y eso es algo que a veces no hemos captado realmente el significado, lo valioso que es la cruz para un creyente. No en un sentido supersticioso como muchos, como lo vamos a ver, en que se convirtió la cruz durante mucho tiempo. Para algunos fue un símbolo. Yo recuerdo que muchas personas tenían el hábito o la maña que si no cargaban una cruz decían, me va a ir mal hoy, tengo que ir con mi escapulario, con mi cruz, o si no. Esa no es la cruz de la que vamos a hablar hoy. ¿Quiere decir que está mal tener una cruz o pensar en ella o alguna cosa? No. Por eso, para entender la cruz, primero quiero hacer un poquito de historia de dónde salió la importancia o de dónde se sacó el enfoque que la cruz es tan valiosa y tan importante para los cristianos, porque la verdad es que para los creyentes la cruz es absolutamente valiosa. Entender su significado, entender realmente cuál es el propósito de Dios con ella es de vital importancia para todos y cada uno de nosotros. La cruz es tan importante que Jesús habló de ella montones de veces a lo largo de los evangelios. Muchísimas veces habló y nos dijo muchísimas verdades acerca de ella, pero tal vez por no tener el oído tan atento saltamos algunas o muchas de estas cosas. La cruz es algo que Jesús tenía que vivir y de ella habló. Pero ¿por qué se tomó la cruz? Toda religión, toda ideología tienen un símbolo visual que ilustra algo significativo de su historia o de sus creencias. Y así lo vemos nosotros. La flor de loto, por ejemplo, está usada por los chinos, los egipcios y los indios. Ahora se asocia con el budismo, por ejemplo. Y toda religión o toda tiene algún símbolo. Los judíos en los primeros siglos no usaron señales visuales por temor a quebrantar el mandamiento del Señor de no te harás imagen ni semejanza de nada de lo que esté arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Y por no hacer eso no tenían ningún símbolo. Pero el judaísmo moderno ya, por ejemplo, adoptó el símbolo del escudo, la estrella de David, que es la figura hexagonal que ustedes ven de 6 puntas que estaría allá. El islamismo tiene una media luna creciente. Ustedes la ven, un símbolo. Y cada grupo tiene un significado para ellos especial, para cada uno de ellos. Los cristianos al principio empezaron a ser perseguidos de muchísimas maneras. Y en los primeros tiempos,
apostólicos, la cruz fue un símbolo universal del cristianismo que se asociaba directamente con Cristo. Antes de eso, el cristianismo usó otros símbolos. Tal vez usted no sabía, pero el cristianismo usó, por ejemplo, el pavo real. ¿Usted no sabía eso? También usó la paloma, muy interesante, y usó el famoso pez, que ahora está en los carros, en todos los carros, de esos conductores que se saltan los semáforos, y tienen un pez detrás y dicen, ¡ay! Ahí también está ese. ¿Ok? Sin embargo, ninguno de esos símbolos perduró. Ninguno de ellos. En el siglo II, los temas preferidos que eran pintados por los cristianos eran el arca de Noé, Abraham sacrificando el cordero en lugar de su hijo Isaac, Daniel en el foso de los leones. Esa era la clase de cosas. Pero ninguno de esos símbolos se quedó, porque tenía que ser un símbolo que tomara toda la esencia de lo que hizo Jesús, que mostrara a Jesucristo mismo, a la persona de Jesucristo, que hablara de él. Y entonces el cristianismo empezó a usar de manera continua una cruz muy sencilla, que simbolizaba el cielo y la tierra. Y simbolizaba, además de eso, la conmemoración de Jesús. Simbolizaba no solo su muerte, como muchos lo piensan, sino todo: su nacimiento, su juventud, su enseñanza, su servicio y también su reino. Y eligieron la crucifixión como tal. Los crucifijos, como la gente los utiliza hoy, no se utilizaron sino hasta el siglo VI después de Cristo. Pero no quiere decir que antes no se hubiera usado la cruz. Lo que pasa es que la gente no la cargaba, pero sí la usaba. Era diferente. La gente usaba la señal de la cruz. Ustedes dicen, ¿y de dónde salió? Eso salió en el siglo III. No lo dijo Cristo, fue algo que alguien quiso hacer. La intención del asunto inicialmente era recordar la crucifixión de Cristo. Esa era la intencionalidad. Entonces la gente, en los primeros cristianos, ¿ok?, empezaron a hacer la señal de la cruz, así lo dice Tertuliano, o sea que es un abogado del año 200 después de Cristo, y dice que ya si los cristianos hacían la cruz. En ese momento no existía la Iglesia Católica. Hay que aclarar que la Iglesia Católica nace hasta 100 y pico de años después. Lo hacían porque les nació hacerlo. ¿Por qué lo hacían? Lo hacían porque trataban a través de la cruz de estar siempre presentes, lo que había costado eso. Básicamente, no solamente él, sino Hipólito, gente del Antiguo Testamento, historiadores muestran que los cristianos lo llevaban allí. Entonces, ¿por qué la gente hoy no la hace? Porque el símbolo se contaminó. Con el paso cuando llegamos ya al siglo V, VI, ya empezaron a hacer negocios. Se vende la cruz 3 por 10,000. La cruz te protege si tú usas la cruz, y entonces empezaron a usarlo como un amuleto. Y entonces lo que era un símbolo, que fue un símbolo cristiano muy serio, empezó a se contaminó. Hasta tal punto que la gente, los creyentes serios, dijeron, ya no lo vamos a usar más. Ya no queremos usar más eso, y por eso muchos grupos cristianos desde el siglo XIV, XV dijeron, ya no vamos a usar más la cruz, ya la sacamos. Y la sacaron literalmente, la dejaron dentro de la iglesia, pero quitaron el hacerla y esta clase de cosas. Obviamente también incluso emperadores como Constantino, en el año 300, que él sí que dio origen a la Iglesia Católica, él tuvo un sueño y vio en el cielo una cruz luminosa y que con una señal que decía in hoc signo vinces, que decía vence con esta señal, y la adoptó como un emblema desde el año 300 y pico. Entonces la cruz, como lo pueden ver, comenzó bien el símbolo y fue usado incluso por los cristianos para lo que la gente hoy llama echarse la bendición. Pero cuando tenía un sentido de recordar quién era la persona que había muerto por ellos. Pero como la gente empezó a hacer una superstición, hoy en día sería como cuando alguien está en peligro y dice, sangre de Cristo, cúbreme, ahora. Y creen que por decir eso ya no les va a pasar nada.
Y cuando las cosas se vuelven supersticiosas o creemos que tienen algo, las usamos para algo que no fueran hechos, pierden todo el sentido con el que Dios las usó. Pero eso no quiere decir que la cruz no es valiosa ni importante. Al contrario, tiene unas tremendas enseñanzas para nosotros. Sin embargo, hay que entender algo en el contexto antes de entrar a decir qué es lo que va a provocar la cruz para nosotros. Hay una frase en la Biblia, la locura de la cruz o la locura de la predicación. Está en 1 Corintios 1:18. Vamos a 1 Corintios 1:18. Me imagino que ustedes han estado en ese texto muchas veces. Está en pantalla también. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Sí, sí, ¿por qué es locura? Bueno, porque era un motivo de locura, porque ¿cómo podría una persona en su sano juicio adorar a un hombre que había sido condenado como un criminal? En esos tiempos la cruz se usaba solamente para matar criminales. Los judíos decían que maldito todo aquel que es colgado de un árbol o de cualquier cosa hecha de madera. Entonces, cuando Jesús subió a la cruz, los judíos vieron eso como que Dios había maldecido a Jesús. Y lo vieron, por eso la Biblia dice que Él se hizo maldito por nosotros, dice un texto en la palabra de Dios. Y así se vio. Por eso la Biblia dice que echó toda maldición sobre Él, porque ese es realmente el contexto del asunto. Entonces, por eso se dice que la locura de la cruz, porque cómo una persona en su sano juicio puede adorar a alguien que había sido condenado como criminal, que había sido humillado de una manera tremenda para ser ejecutado. ¡Wow! ¿Cómo puede merecer respeto a alguien que fue colgado en una cruz? Y por eso se llamaba la locura de la predicación o la locura de la cruz. ¿Cómo me va a predicar de usted a alguien que lo condenaron por ser supuestamente alguien malo en una cruz? Eso es lo increíble de la historia. Sin embargo, los cristianos no se desanimaron con eso, sino que dijeron, no, es que así es. Tenía que ser de esa manera y ya lo vamos a explicar por qué tenía que ser específicamente de esa forma. La Biblia nos dice literalmente en el libro de Deuteronomio 21:23, yo les leo, que si una persona era colgada, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios, Él es el colgado. Deuteronomio 21:23. Lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo tengan ahí. Deuteronomio 21:23. Dice que había que enterrarlo, él dice, maldito por Dios el que es colgado. ¡Wow! Por eso los que se oponían al cristianismo, que eran romanos, judíos y cualquier otro, decían que era una locura que yo quisiera seguir a alguien que había sido colgado como un ladrón y como alguien malo, como un bandido. ¡Wow! Ahora, ¿por qué los cristianos lo adoptaron? Bueno, porque era algo que Jesús mismo había hablado y que había tomado también como él. Él dijo que tenía que pasar esta copa, que simbolizaba tener que ir a la cruz. Jesús mismo lo habló y fue él mismo el que lo proclamó. Y le fue dando la importancia que nosotros hoy en día le podemos dar. Cuando Jesús declaró que él era, cuando la gente empezó a reconocer que él era el Mesías, cuando Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, cuando Pedro lo reconoció por primera vez, Jesús, ¿qué dijo? Dijo, no le digas a nadie porque no ha llegado mi hora. En la Biblia, ¿qué es la hora? La hora de ir a la cruz y morir. Esa es la hora. Todo el tiempo Jesús en su vocabulario y en su lenguaje se estaba dirigiendo a ese momento que él tenía que vivir. Cuando habla de la copa terminaría en la cruz. Cuando habla del sufrimiento terminaría en la cruz. Cuando dice perdón de los pecados, termina el asunto en la cruz. Y Jesús poco a poco fue diciendo y mostrando cuál importante era para él que tenía que estar allí en ese lugar. Cuando Pedro intentó detener a Jesús, recuerden que Jesús dijo, me voy a morir, tengo que subir a la cruz y morir. ¿Qué dijo Pedro? Uy, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, quítate de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús dijo, es algo que tengo que hacer. Entonces la importancia de la cruz la da Jesús mismo. No es algo que nosotros digamos. Que el mundo la use mal,
que el mundo la tergiverse, que la coja de amuleto. Hasta los cristianos la cogen de amuleto, cogen cosas de amuleto como la sangre de Cristo, y eso es una cosa que está mal. Pero eso no quita su verdadero y completo significado como lo estamos diciendo. Y de ahí la importancia de eso. Jesús se refirió a su muerte en 8 ocasiones en todos los evangelios. En 8 ocasiones habló, y desde la transfiguración en adelante dijo que iba a morir. Dijo que iba a morir a manos de los judíos y empezó a hablar, y siempre todo terminaba diciendo: la hora va a llegar, la hora va a llegar, la hora va a llegar. Y él tenía claro que era un momento que tenía que vivir. Ahora, ¿todos tenemos que morir? Claro. Yo miro las caras de algunos. No. Todos tenemos que morir, porque todos es lo único fijo que tenemos nosotros en este mundo, es la muerte. Y Jesús también lo sabía. Pero el asunto es que Jesús tenía claro que su muerte tenía un propósito. Él sabía que iba a morir porque a manos de los líderes de la nación judía. Él sabía eso. Y él sabía que eso estaba bien, porque resulta que las profecías del Antiguo Testamento decían que así tenía que ser. También las profecías del Antiguo Testamento decían que el Mesías iba a morir. Isaías 53, que leyó el hermano cuando estábamos acá, hablaba de cuánto iba a sufrir del Mesías sufriente y de que él tenía que ir allá. Y las palabras de Jesús en la cruz hablan específicamente de ese momento, cuando el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En tus manos encomiendo mi espíritu, y todo lo que el sermón que llaman la gente de las 7 palabras se refieren todo a ese momento en que Jesús sube a esa cruz. Y esa es la parte increíble. Ahora, ¿por qué Jesús tenía que morir en la cruz? Porque él mismo lo había determinado. Usted dice: uy, no, pero ¿cómo así? ¿Quién lo determinó? Lo determinó él mismo, y lo determinó Dios, como parte de del plan para salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque como dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Pero para hacerlo, él tenía que cumplir los requisitos, como dice en este texto, como nos dice ahí Lucas 19:10. Y como lo dice también Marcos 10:45, y ahí viene el punto. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y aquí está el punto. Y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor tenía que morir para poder rescatarnos acá. Era necesario para poder rescatarnos a cada uno de nosotros. Y todos los evangelistas lo entendieron así. Todos los evangelistas, incluso Pedro, Pablo, incluso el mismo Juan, que no habla tanto de eso, pero todos enfatizan la importancia de que Jesús vaya a esa cruz. Porque hay personas que dicen: ¿y por qué no era más fácil que Dios nos perdonara sin esa cruz? Y si no sería más fácil que Dios dijera: todos perdonados, sin necesidad de que haya ese proceso. Pero no se puede, porque Dios no puede saltar sus propias reglas. El Señor dijo que cuando una persona peca, tiene, del verbo le toca y le figura, que pagar su pecado. Y en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que las personas pagaron su pecado conforme les enseñó Dios, con un sustituto, que normalmente fue un cordero. A veces era una paloma. Pero ese corderito, inocente, sin mancha y perfecto, tenía que tomar el lugar del pecador, de aquel que había cometido el delito. Y cuando usted lo llevaba donde el sumo sacerdote, entonces usted le ponía la mano al corderito, el sacerdote le cortaba el cuello, recogía la sangre, la echaba en un altar de piedras, y su pecado, el que llevó el corderito, quedaba cubierto. Esa era la forma. Dios lo había diseñado así. Ahora Dios por eso dijo: yo no puedo, sigo exigiendo que el pecador pague. Entonces, como lo sigue exigiendo, dijo: ahora necesito que haya un cordero que pague por ustedes. Pero uno que no tengamos que hoy matar un cordero y en 8 días otro, y en 15 días otro, y en un mes otro. Uno que pague para siempre. Por eso Jesús es llamado en la Biblia el Cordero de Dios, no que tapa, sino que quita el pecado del mundo. Esa es la razón de ser. Como les decía, todos los evangelios resaltan, todos, Pedro, Pablo, Juan, resaltan el propósito divino
Y lo dicen claramente que ese era el propósito. Primera de Corintios 15, 13, 4 lo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Uy, ¿y qué fue lo que recibimos en Primera de Corintios 13? Ese es 13:3. Primera de Corintios, 15:3. Primera de Corintios 15:3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¡Wow! Y así era. Y ellos proclamaban, Cristo murió por el propósito de Dios para poder salvar a la humanidad. Eso era. Todos pensaban, Cristo murió, fue maldito por nosotros. Significa, el pecado de nosotros cayó sobre él. Y todos los apóstoles lo proclamaron específicamente de esa manera. Por eso la Biblia dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Eso es Gálatas 3:13. Hay muchos textos que hablan de ese propósito de la cruz. Por eso dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de una manera. Gálatas 3:13. Pedro también lo afirmó en Primera de Pedro 2:24, cuando dijo, Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, en el madero. Wow. Conclusión, por cualquier lado que usted lo mire, todos, absolutamente todos, resaltan la tremenda importancia de la cruz. En todo, no solo en los evangelios, sino también en las cartas, en los libros, en las cartas que escribió Pablo, en las cartas que escribió Pedro, en las cartas de Filemón, de Judas. Todas ellas hablan específicamente de eso. Y eso es algo increíble. Pero el punto principal de hoy, después de esa era la introducción, ¿ok? Ahora el punto principal de hoy es, ¿para qué me sirve? Si alguien le preguntara a usted de qué le ha servido que Cristo haya subido a esa cruz. Y usted como creyente debería poderlo responder. La mayoría contestaría, bueno, es que Cristo se subió por mis pecados. Pues está bien, pero necesitamos una respuesta un poquito más profunda. Algo que vaya más allá y que sea entender que eso no es algo menor, ¿verdad? Porque cuando lo decimos así suena como una cosita pequeñita. Pues murió por mis pecados. Yo era pecador y pues él pagó por mí. Y es verdad, pero hay que darle el énfasis correcto porque eso tiene un proceso y tiene unas bendiciones que son únicas e increíbles y que en un día como hoy, cuando el mundo dice que recuerda lo que hizo Jesús, pero la mayoría están en piscinas o están en el agua salada o en el agua dulce, o en el agua del río, haciendo cualquier otra cosa, menos pensando en él, pero la gente lo ha cogido para eso. Es bueno que nosotros recordemos para qué realmente es para qué Jesús se subió a esa cruz, ¿ok? Y por eso estamos acá escuchando esto. Y aquí están los puntos por los cuales eso. ¿Qué ganamos nosotros? Ahora, lo primero para entender qué vamos a ganar son 4 cosas, pero antes de dar la primera, entendamos algo. Dios en Cristo nos sustituyó ocupando el lugar de nosotros los pecadores. El que tenía que estar subido a esa cruz éramos nosotros. Eso era lo que la Biblia dice. Quien tenía que pagar con porque teníamos que pagar, éramos nosotros. Pero Cristo tomó por la voluntad de Dios. Que Dios mismo dice, por el consejo de Dios, por el predeterminado consejo de Dios. Él dijo, yo voy a ayudarlos. Y la única forma de pagar el pecado es que ustedes no lo pueden pagar, así que tengo que ayudarlos. Entonces, ¿qué hago? Yo mismo lo pago por ustedes. Y lo hizo en la persona del Señor Jesucristo, quien se encarna y, ojo, se convierte en lo que llamamos nuestro sustituto. Lo llamamos nuestro sustituto. Y cuando Él se convierte en nuestro sustituto, eso produce 4 cosas para nosotros. Obviamente las palabras son todas teológicas, pero ustedes las tienen que saber qué significan, porque las 4 cosas son el resultado, son cosas que el Señor ya hizo por nosotros y que usted vive todos los días y usted no se da cuenta, pero así es como funciona. Y voy a decirles cuáles son esas 4. La primera cosa se llama la propiciación. La propiciación. Cuando uno le pregunta a la gente qué es ser propicio, la mayoría me dicen,
Yo me acuerdo, pastor, que uno decía, sé propicio a mi pecador. Yo me acuerdo de una enseñanza de Jesús. No quiero ser como este fariseo. Y algunos se acuerdan de ese pedazo. Otros dicen, no tengo ni idea. Propicio, precipicio, no, propicio. Propicio, por favor. ¿Dónde dice eso? Pues en Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Dice acá, vamos a ponerlo en pantalla, 3, 24 y 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación, ahí tiene la palabrita, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. ¡Wow! Propiciación, esa palabra suena interesante. ¡Wow! Primera de Juan 2, 1, 2. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y es la propiciación, otra vez la palabrita, por nuestros pecados. Y así hay un montón de algunos versículos que lo dicen. Ahora, ¿qué significa propiciar? La palabra literalmente significa apaciguar o pacificar la ira de alguien, calmar la ira de alguien. En este caso, es apaciguar, calmar la ira de Dios. Y claro, usted dice, pero ¿es que acaso Dios está enojado conmigo? ¿Es que acaso Dios tiene rabia conmigo? Y yo le contesto, por supuesto que si una persona, y vamos a explicar eso claramente, Dios creó al hombre perfecto, bueno, no perfecto, pero lo creó bueno en el huerto del Edén. El hombre pecó. Y desde ahí la Biblia dice que el hombre está caído y que tiene una naturaleza pecaminosa y que tiende al mal. ¿Quiere usted una comprobación de eso? Fácil. ¿Qué es más fácil, hacer lo malo o lo bueno? Lo malo. Y la tendencia de cualquier persona natural, así se llaman en la Biblia, cualquier persona, es el mal y no el bien. Hasta que aparece Cristo. Y cuando aparece Cristo, transforma nuestra vida, y la tendencia de nosotros no es que no pequemos, pero es que no queremos hacer el mal. Queremos ahora hacer el bien. Cambia nuestra naturaleza. Pero cuando yo tengo una naturaleza normal y natural, la Biblia dice que Dios se enoja, que la ira de Dios está sobre cada persona. Y lo dice no con un versículo, sino con muchos versículos. Dice, ¿pero por qué está furioso Dios? Dice, porque no me reconocen. Porque aunque yo les doy el día, usted se levanta por la mañana y Dios le dice, levántate. Usted apenas dice, ay, se me va a hacer tarde. Usted ni piensa en él. Vive el día como si fuera cualquier cosa. No se mete con él a nada, no lo busca, no lo tiene en cuenta. Y solo cuando está en peligro y bien llevado, dice, ay, Señor, ayúdame, por favor, que es que me... Ahí sí. Así no funciona con Dios. Y Dios dice, eso lo hace cualquier ser humano, pero eso no quiere decir que estén conmigo. Que me nombren a mí no quiere decir que estén conmigo. Que usted tenga ciertos ritos religiosos no quiere decir que usted esté conmigo. Hacer los ritos correctos y decir las palabras correctas no garantiza a nadie que tengan una relación con Dios. Entonces, cuando una persona no tiene una relación seria a la manera que Dios dice, la Biblia dice, la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3, versículo 36. Lo dice de una manera muy, pero muy fuerte. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene, el Señor le regala algo que se llama vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ahí está, vea, la ira de Dios estará sobre él. Te dice, uy, ¿cómo así, pastor? O sea, ¿qué? Si usted no cree en el Hijo, o sea, en Jesús, de la manera, a la manera de Dios, Dios dice, usted es mi enemigo, tengo ira con usted. Y en cualquier momento lo recojo. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que toda la humanidad está bajo peligro. Así es el asunto. ¿Ok? Ahora, el hombre a lo largo de la historia ha entendido que está en desobediencia con Dios. O sea, vale cuidado para que me entienda que eso no es un concepto loco.
Todas las culturas del mundo, las no creyentes, le ofrecen sacrificios a sus dioses. Algunos les llevan arroz, los chinos, los japoneses llevan arroz, otros les llevan flores, otros le llevan comida, según la cultura. ¿Y para qué hacen eso? Para que el Dios en el cual creen esté, cálmate, esté calmado, esté tranquilo. Ahora, esa forma de apaciguar o de calmar la ira de Dios no funciona. Usted no apacigua la ira de Dios con buenas obras. Es que, pastor, yo me fui allá a unos mercados por allá, a ese lugar así pobre, y eso no le quita la ira. ¿Qué gana usted con eso? Pues lindo que lo haga, pero eso no le apacigua la ira a Dios. Y no la apacigua porque es que la ira que tiene Dios es básicamente porque nosotros pecamos y pecamos y pecamos y no tenemos cómo pagarle a Él. Y si usted no cree que ha pecado mucho, yo le tengo la cuenta. O sea, yo le hice una cuenta mirando a un hermano acá, ¿cuánto pecaba? No. Solo para hacer una cuenta así por encimita. Entonces, solo haga esta cuenta. Si usted peca 10 veces al día, son 70 a la semana, 310 al mes, 3.650 al año. Al año, en 10 años son 36.650 pecados. ¿Cómo le paga a Dios los pecados de 10 años? ¿Y qué tal los de 20? 73.000 pecados. ¿Cómo le paga eso? Y la Biblia dice, el hombre no puede pagarle, nunca. Con buenas obras usted no le paga nada. Dios no dice, ay, no, me quedé tranquilo, hizo todo lo que hizo y yo me quedo fresco por eso. La Biblia lo dijo claramente, la paga del pecado es muerte. Y muerte no es que usted quede ahí torcido allá, no. Muerte es que usted queda separado de Dios, que no hay una relación con Él. Que usted puede hablar de Él, usted tener los ritos, tener una Biblia, usted puede tener una Biblia esas gordas, con borde de oro, ancha, con imágenes, en un altarcito que usted le hace así, y abierta en el Salmo 91, o el 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Usted puede hacer, y usted cree que eso apacigua la ira de Dios. Entonces dice, ay, tan lindo, me compró una Biblia. Esto no le quita la ira a Dios. Dios dice, págame lo que me debes. Y la paga del pecado es separación. ¿Cómo me reconcilio? Por eso Dios dice, la ira mía está sobre usted. Y ese es uno de los motivos por la cual la cruz es tan importante para nosotros. Porque si Jesús no sube a la cruz, no puede calmar la ira de Dios. ¿Cómo se calma la ira de Dios? Pagando. Yo no puedo pagar, tú no puedes pagar, pero mi sustituto sí puede pagar. ¿Por quién es? Por eso esta palabra es tan importante, la propiciación. La propiciación es el apaciguamiento de la ira de Dios. Y eso es una cosa increíble, es una cosa fantástica que el Señor haga eso con todos y cada uno de nosotros. Ahora, la propiciación es necesaria por varias cosas. Voy a escribir 3 cosas sobre la propiciación. La primera, la propiciación es necesaria porque el pecado despierta la ira de Dios. Cuando pecamos, Dios se enoja. Te dice, pero no me ha dicho nada. Pues si no se mete con Él, ¿cómo le va a decir? Y puede que usted diga ahorita, no pasa nada, pero Dios dice, esto me enoja. Me ofende mucho. Si leyera la Biblia lo entendería. La propiciación es necesaria porque el pecado despierta la ira de Dios. Y no es que Dios se enoje por cualquier cosa. No. Dios no se enoja por cualquier cosa. Dios no es caprichoso en esas cosas. Su ira no es... La Biblia llama a la ira de Dios una ira santa. Significa siempre la ira de Dios es justa. En cambio la de nosotros no. Usted se enoja porque le movieron la botella para allá. Usted se enoja porque alguien le movió el celular o porque alguien le cambió el esfero de lugar o porque el zapato. Eso es usted. Eso no tiene ni de ira justa, nada. En cambio, la de Dios siempre tiene un motivo correcto y por eso se llama ira santa. Ahora, la primera es la propiciación es necesaria. La segunda diferencia, o sea, comparándola con el mundo pagano que le da alimentos y cosas dizque para apaciguar la ira o hace buenas obras. La segunda es quién hace la propiciación la diferencia es quién hace la propiciación en el caso de nosotros. Siempre en los contextos que no son creyentes, el hombre es el que apacigua a Dios. Entonces va y le lleva unas fruticas, va y le lleva unos mercaditos y calma a Dios supuestamente. Eso es en el ambiente que llamamos pagano.
En el ambiente de la Biblia, yo no puedo hacer eso. Aquí es, ¿quién hace la propiciación? Dios mismo, porque el hombre no la puede hacer. Increíblemente, Dios mismo dice, yo la voy a hacer con todos y cada uno de ustedes. La tercera cosa que tiene la propiciación, el sacrificio. ¿En qué consistía el sacrificio propiciatorio de la cruz? En las culturas paganas, la gente le ofrecía animales, le ofrecía frutas, verduras, alimentos, oro, hasta personas. Sacrificaban hasta personas. Pero nosotros aquí el sacrificio que se ofrece acá y que lo ofrece Dios mismo es nada menos y nada más que el mismo Dios. En la cruz, Dios se ofreció a sí mismo y por eso es tan importante la propiciación para nosotros. En la cruz Dios se ofreció a sí mismo y por eso es tan importante para todos y cada uno de nosotros. ¿Estamos claros hasta ahí, señores? Por eso cuando alguien oraba, y lo oraban antes así, hay gente que oraba y decía con la mano en el pecho, sé propicio a mi pecador. ¿Qué significa esa frase? Señor, por favor, no desates tu ira sobre mí. ¿Me la merezco? No la desates. Eso es decirle al Señor que sea propicio. Literalmente es lo que estábamos diciendo en eso. Entonces el Señor es el que da la respuesta a eso. Entonces la primera cosa es la propiciación. Entonces cuando yo le pregunto, ¿y usted por qué opina de la cruz? Usted se pone todo teológico. Dice, mira, la primera cosa, la propiciación. Listo, y usted explica lo que acabamos de decir. Segunda, la redención. La redención. La palabra redimir es comprar o recuperar por compra algo que que antes había perdido. Es básicamente eso, redención. Vamos a ponerla acá. Comprar o recuperar por compra, ya sea como adquisición o como rescate. La palabra literalmente significa redimir. Es que compro algo, ahora queda para mí, o rescato algo, lo había perdido y entonces me dicen, vale tanto si lo quieres recuperar. Listo, venga, yo lo quiero recuperar. Y en el caso de nosotros se aplica el recuperar por una sencilla razón. Nosotros estábamos cautivos. Nosotros estábamos bajo la ira, no solamente estábamos bajo la ira de Dios, pero también bajo el control de Satanás, dice la Biblia. Entonces la propiciación se centra en la ira de Dios que es aplacada por la cruz, pero la redención habla que el hombre está perdido, está en una angustia por su pecado y necesita ser rescatado. El hombre es como alguien que se está hundiendo en una arena movediza y entre más se mueve, más se hunde y no hay quien lo saque. Así es el hombre que está pecando. Y entonces la redención es que en ese momento llega alguien. La imagen literal en la Biblia es que en ese tiempo había esclavitud y había un mercado de esclavos. Y la única forma de sacar a la persona de la esclavitud era comprándola. ¿Cuánto vale este? Vale tanto. Usted lo negociaba. ¿Cuánto vale? Ahora el asunto es cómo Jesús negoció eso, nuestro rescate. ¿Cuánto valía el rescate? ¿Quién puso el precio? El precio lo puso Dios. El Señor dijo que el precio para poder rescatar a un pecador era nada menos y nada más que el derramamiento de la sangre y la muerte. Ese era el precio, que la persona pagara todo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay rescate. Entonces, imagínense la transacción. Satanás dice en la Biblia que tiene atadas las almas, las tiene bajo su control. No es que él sea dueño de las almas, el dueño es Dios, pero él las influencia. Y Jesús viene a rescatarlas. ¿Cuánto vale? Satanás le dice, toda tu vida, toda. Dice, listo, toda tu sangre y tu muerte. Y se ejecuta la transacción. La transacción es tan buena que Jesús en la cruz dice, consumado es. ¿Qué significa? Hecho el pago. Eso es lo que significa esa palabra. Dios exigía un pago por el pecado. Dios dice, aquí lo pago. Satanás exigía un pago por el rescate.
para que no tuviera el poder. Y el Señor dice, aquí estoy. Y los dos. Y es increíble. ¡Wow! ¿Está claro? Es la liberación entonces, es un proceso que comprende la liberación mediante el pago por un precio de rescate. Pero en nuestro caso, básicamente, esa sería la definición para nosotros. La voy a colocar ahí. Es un proceso que comprende la liberación mediante pago de un precio de rescate. Y hemos sido rescatados. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¿De qué hemos sido rescatados? La Biblia de nuestra terrible manera de vivir. De nuestra pagana manera de vivir, dice la Biblia. Es una cosa increíble. Mediante el precio del rescate. ¡Wow! Y eso es increíble. Por eso Jesús lo dijo, como ya lo vimos en un versículo antes, en el Marcos 10:45, Jesús fue muy claro y muy puntual con el texto, cuando nos dijo lo siguiente: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, en pago. Jesús dijo, yo doy mi vida, ¿cuánto valen? Y que, ojo con eso, quiere decir que usted y yo éramos los esclavos y Jesús vino al mercado de esclavos y dijo, los compro. Ahora, pregúntese, ¿usted compraría personas como nosotros, que ni lo volteamos a mirar? ¿Usted se fijaría en personas que lo olvidan constantemente, que no lo tienen en cuenta? Increíblemente Jesús dice, yo sí. Y ahí vemos el amor de Dios por una humanidad bien perdida y bien llevada, como es la que estamos actualmente. ¿Por qué lo hizo el Señor de esa manera? Pues nuestra condición humana. Hay muchas formas de esclavitud, cautividad, deudas, cosas como esas. Pero Cristo nos rescató también de una esclavitud moral. La Biblia dice que nos libertó de nuestras transgresiones, que como dice la palabra, de la maldición de la ley, o sea, del juicio divino que se pronuncia contra el pecado. ¡Wow! Así es como funciona. El asunto es, ¿qué precio pagó Cristo? Porque usted dice, yo no pagué nada. ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Cuál es la parte mía? Porque listo, Cristo me compra. ¿Quién es mi dueño ahora? El Señor. Que usted no lo quiere entender, es otra cosa, pero tenemos un dueño, ahora nuestro amo es el Señor. Y no hay nada que hacer, Él es el dueño porque Él nos compró. Y la Biblia lo dice claramente que nos compró con su sangre. ¡Wow! Ahora, si eso es así, y el Señor entregó su vida para redimirnos de la maldición de la ley, usted no puede vivir su vida como si usted pudiera hacer lo que usted quisiera, porque usted ya tiene a alguien que es el dueño, y el dueño decide cómo debe vivir usted su vida. ¿Eso está claro? Pero muchos todavía quieren vivir su vida a su manera. Por eso tenemos gente que dice, yo sigo a Dios, pero a mi manera, pastor, a mi forma. O sea, tú quieres... Y entonces crean lo que se llama tu propio Dios. ¿Qué es tu propio Dios? Tu propio Dios es aquel Dios que tú inventas en la cabeza que te permite hacer lo que tú quieres. Te pasas un semáforo en rojo, como he hecho algunas veces. Señor, que no me vea, que no me vea. Y no te ven y tú dices, gracias Dios. O sea, Dios participa en torcidos. Pasa unos papeles torcidos y usted dice que salga, que salga. Hay un pequeño dato que no es verdad, pero que pase. Es una cosa pequeña, es por algo bueno. Y entonces le sale y usted dice, gracias Dios. Ese es lo que el Dios que ustedes... Ese es su Dios, muy paganito. El de la Biblia nunca se tuerce, jamás se untaría de un poquito de mugre, jamás bajo ninguna circunstancia. Pero cuando yo no tengo claro el punto, pues voy a caer en eso. Entonces, como lo pueden ver, la redención es que alguien ha pagado por mí, ahora tengo un dueño. ¿Quién es el dueño? El que pagó por mí. Él es el dueño, él es mi dueño. Tercera cosa. Son 4. La justificación. La justificación. Entonces ya llevamos 2 y vamos a la tercera. La primera, vimos la propiciación, apaciguo la ira de Dios. La segunda es la redención, me compran. Pero la tercera se llama la justificación. La justificación es ir a los tribunales. Y la justificación es lo opuesto a la
condenación. Vamos a decirlo de esta manera. Como pecadores delante de Dios, el que comete pecado es como cometer un delito, donde un día tendremos que ir ante el juez. Ese juez es Dios mismo. Y cuando yo llegue donde el juez me va a decir, ¿qué tienes que decir a tu favor? Y todos vamos a tener que enfrentarnos a ese momento. Y usted solo tiene dos opciones. Decirle, Señor, yo acepté la oferta tuya a través de tu Hijo Jesucristo. O yo nunca me metí con él. El juez dice, si no te metiste conmigo, entonces viene lo que se llama la condenación. Pero si te metiste con él, entonces el Señor dice, aunque no te lo mereces, te voy a otorgar algo que se llama la justificación. Significa, en este juicio te voy a declarar justo, no porque seas justo, sino porque hubo alguien que pagó por ti, el sustituto. Porque hubo alguien que tomó tu lugar y como el sustituto ya pagó, la cuenta está saldada. Entonces, aunque no te lo mereces, porque no nos lo merecemos, yo te declaro en este juicio en el que deberías estar en el infierno, justo delante de mí. Y eso se llama justificación. Y está por toda la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 18. ¿Cómo es que llega la justificación? La voy a poner acá. Romanos 5, 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. La justificación de la vida. Qué chévere. Pero el más bonito de todos es Romanos 8, 34. Perdón, 8:33. 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios. Y Romanos 8:1. ¿Recuerdan qué dice Romanos 8:1? Me imagino que ustedes leen mucha Biblia. Yo por eso les digo, ¿no? De pronto es que no la han leído mucho. Y el otro versículo que habla de eso de una manera tan clara es este. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ojo, solo para los que están, no para los que creen que están. No para los que dicen, yo digo Jesús. No. Para los que tienen una relación seria con el Señor. Dice, para ellos no hay ninguna condenación. ¡Wow! ¿Y qué significa? Que el Señor básicamente nos está diciendo, señores, lo declara usted justo. Por eso es que usted puede entrar al cielo. Recuerden siempre una ilustración que nosotros hacemos constantemente para recordar cómo funciona eso de que usted es declarado justo. Este es Jesús, la mano. Este es usted, una moneda de 200. Debía ser una de 50, pero no tenía otra. Entonces tocó una de 200. Por el valor, ¿no? Este es usted. Sucio por el pecado, por eso la moneda está toda un poquito cochina. Ahora, ¿qué hay que hacer? La Biblia dice que cuando yo creo en Cristo, la Biblia dice que yo quedo inmerso en Cristo, metido en Él, adentro, y que Dios cierra su mano, y que yo quedo metido en Cristo. ¿Qué es ser justificado? Que cuando Dios me mira a mí, ya no me puede ver a mí. ¿A quién ve? A Jesús. ¿Jesús es justo? Claro. Entonces, ¿por qué me dice el Señor a mí justo? Porque estoy en Él. Pero si yo no estuviera en Él, la Biblia dice, pague, eres condenado. Y por eso la tercera cosa que tenemos ahí se llama justificación. Justificación, que es una cosa espectacular que nosotros podemos ver. Y la última, la cuarta, se llama la reconciliación. La reconciliación. La reconciliación. ¿Qué logró la cruz entonces? Ya vimos tres cosas. ¿Cuál fue la primera? La
apaciguó la ira de Dios, la propiciación. Hizo que el Señor pagara, nos sacara de esa esclavitud, y eso se llama la redención. Nos dio una posición delante de Dios, nos declara, ahora delante de Dios la posición es somos justos. No porque lo seamos, sino porque alguien pagó por nosotros. Se llama la justificación. Y la cruz nos regala algo todavía más chévere, y la última es la reconciliación. ¡Wow! La reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Es el acontecimiento por medio del cual Dios y los seres humanos, anteriormente peleando, son reunidos o reconciliados entre sí. Vamos a colocarlo acá en pantalla. Ahí está. Ahí va. Es el acontecimiento por medio del cual Dios y los seres humanos anteriormente alineados entre sí son reconciliados. Alineados significa en oposición. Ahora estamos reunidos nuevamente. ¡Wow! Y eso es algo muy bonito. Entonces, la justificación se refiere a la situación legal ante el juez. En cambio, la reconciliación se refiere a la relación personal con el Padre. ¿Sabe que antes de esto yo no podía tener una buena relación con Dios? Sin reconciliación no hay relación con Dios, pero la cruz logra que ahora yo tenga algo que se llama reconciliación con el Señor. Por eso lo voy a colocar acá mismo, ahí mismo la voy a colocar para que no se vaya. Dice, la reconciliación se refiere a nuestra relación personal con el Padre. ¡Wow! Chévere. Y ahora nosotros, increíblemente, somos, lo dice la Biblia, amigos de Dios, gracias a lo que la cruz hace. Somos amigos del Señor, ahora estamos en paz con Él, tenemos eso. Y eso es algo fantástico e increíble que está ocurriendo gracias a la cruz. Y por eso la reconciliación es algo increíble para nosotros y hay que por eso valorar lo que la cruz ofrece. La cruz no es simplemente Cristo murió por mis pecados, como ya se dieron cuenta. La cruz es algo muy fuerte y que tiene unas connotaciones muy fuertes para nosotros en la vida práctica. Ahora, ¿qué quiere decir eso en la vida práctica? Que cuando usted entrega su vida a Cristo, cuando usted cree en Él genuinamente, usted puede estar tranquilo. Que pase lo que pase en su vida, Dios no está descargando su ira sobre usted, ni la descargará, porque esa ira fue apaciguada. Que eso es propiciación. También usted debe tener claro en su corazón que usted ya no se pertenece a usted mismo, que usted ahora tiene un dueño al cual tiene que obedecer. Eso se llama redención. También que usted ahora tiene una posición frente al Señor, una posición única y especial, una posición que Dios le ha regalado porque alguien pagó por usted, se llama justificación. Y que ahora usted tiene una paz que nadie más se la puede ofrecer. Una paz que ahora es buena y que ahora usted está en una comunión íntima con Él que se llama reconciliación. ¡Wow! Increíble. Y eso es algo muy bonito. Y termino diciendo entonces, hermanos, que con estas 4 cosas el Señor dejó un mensaje para nosotros. Él dijo, mire, ustedes estaban en enemistad conmigo, ustedes eran mis enemigos, ustedes tenían una deuda que pagar, ustedes iban a ser condenados, ya no pasa eso. Pero ahora que ya no pasa, porque yo les regalo todas esas cosas, yo les regalo la propiciación, la redención, la justificación y la reconciliación, ahora les pongo una tarea a todos los que ya hicieron la tarea de aceptar a Cristo como su Hijo. Y esa tarea es nada menos y nada más de que ahora los que tienen que ir a reconciliar el mundo somos nosotros. Vamos a 2 Corintios 5, 18 hasta el versículo número 21. 5, 18 hasta el 20. Ahí está el texto. 5, 18 al 20. ¿Qué dice el texto? Y todo esto proviene de Dios. Oiga lo que dice ahí, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, pero aquí viene el punto, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora Dios dice, señores, y más en un mundo como en este, ustedes ahora y nosotros, los que decimos que creemos en Cristo, ahora tenemos que buscar que las personas que están sin Él se reconcilien con Dios. ¿Cómo tienen que hacerlo?
creyendo en Cristo. No es seguir una religión. Las religiones no salvan a nadie. No es eso. Es seguir al Señor, seguir sus enseñanzas, entregar su vida a Él, empezar a vivir bajo sus parámetros. Y eso es lo que dice el texto. También dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién se la encargó? A nosotros. Y entonces el Señor nos dice que ahora quien tiene que llevar a cabo ese proceso somos nosotros. Ahora dice, se las encargo. Y por eso dice, y ahora para terminar nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Y aquí dice, somos ahora embajadores en nombre de Cristo. Señores, en un día como hoy que la gente ha cogido el día para pasear, normalmente para descansar, pero no para recordar lo que significa realmente la cruz. La Biblia hace vivo y real para nosotros las bendiciones que nos ha dado, que hemos repasado. Pero si usted ya tiene esas bendiciones en su vida porque ya las entendió, ahora viene la parte que usted hace por haber ya recibido esas bendiciones. Y es ejercitar el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Que le cuente a otros, miren, hay un Dios que quiere que usted esté a cuentas con Él. Hay un Dios que le está buscando, que puede cambiar tu vida, que la puede transformar. Dios es el autor de la reconciliación. Él inventó el plan y fue tan bonito el plan. El plan fue increíble, que tuvo que mandar a su propio hijo para que pagara por lo que nosotros hicimos. Eso es un Dios amoroso, eso es un Dios cariñoso. Y ese es el mensaje que en un día como hoy debemos estar recordando. Por eso yo los animo invito primeramente, si usted nunca le ha entregado su vida al Señor, no le digo si cree en Dios, porque seguro la mayoría me va a decir, yo creo. No le estoy diciendo si cree en Dios, eso no es eso. Eso no tiene nada que ver. La mayoría me va a contestar el 98 puntos, casi como los antibacteriales, el 99.9. Va a decir, yo creo en Dios. Eso no funciona así. Yo le estoy preguntando ¿usted tiene una relación a la manera que el Señor señala en su palabra? ¿Entiende por qué tengo que buscarlo y aceptar ese sacrificio que Él hizo en la cruz? Usted, como dice la Biblia, le ha entregado realmente su vida al Señor y ha sentido cómo ha cambiado su vida, de verdad lo ha hecho. Y no estoy hablando de religiones, nada de eso. Estoy hablando de que de verdad ha entendido que usted es un pecador que necesita arrepentirse, que no puede pagar su pecado. Si no ha hecho eso, esa es la decisión más importante de la vida. Porque al final, como dicen los textos y lo leímos acá, usted y yo nos tenemos que encontrar con Él. Y solo hay dos maneras de encontrarnos con Jesús. Una, como nuestro juez. Y eso significa que me va a dar una condena. O dos, como mi Salvador. Y significa que yo acepté y que ahora Él me ha regalado todas estas cosas que vimos hoy. Por lo tanto, hoy espero cada uno de nosotros tenga claro en su corazón, en su mente, qué quiere Dios en sus vidas. Que si no ha entregado su vida, yo les puedo decir qué quiere. Quiere que usted se entregue a Él. Y si ya se la entregó, que ahora empiece a contarle a todos que hay alguien que se quiere reconciliar con Él y es Dios mismo. Y que nos usa a nosotros como sus instrumentos para hacerlo. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y que la próxima vez que le pregunten cuáles van a ser las 4 cosas, ¿qué significa la cruz para usted? Propiciación, redención, justificación y reconciliación. Ahora es que las explique, ¿no? Sí, claro, porque no, la gente dice, ¿eso qué significa? Pues ahí es donde viene el asunto. Por eso, señores, que el Señor nos ayude y que entendamos, la cruz no hay que tomar con ligereza ciertas cosas, no las tomemos así. Es un asunto muy serio para Dios y la cruz es algo muy valioso para todos los cristianos. Que el Señor nos ayude, hermanos, y lo podamos vivir. Pongámonos de pie, vamos a orar y terminamos cantando al Señor. Señor Dios, te damos gracias por esta tarde, por este tiempo. Gracias por cada persona que has podido traer hoy a este lugar, Señor. Agradecemos infinitamente por tu mano preciosa y maravillosa. Gracias porque solo tú y nadie más que tú, Señor, es quien hace y quien obra. Gracias porque solo tú nos guías, nos llevas, Padre Santo. Gracias porque
hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Gracias por todo por tu sacrificio en la cruz, Señor. Qué cosa tan importante es lo que hiciste. Era absolutamente necesario que lo hicieras, Señor. Gracias por apaciguar la ira de Dios que iba a caer directamente sobre nosotros. Gracias, Señor, por pagar por personas que de verdad no merecemos que hayas pagado por nosotros, pero lo hiciste a precio de muerte, de sangre derramada. Gracias, Señor, por darnos un lugar de justos, aunque nos falta mucho. Gracias a tu Hijo. Y gracias por reconciliarnos, por estar en paz con nosotros, porque ese siempre fue tu deseo. Pedimos que nos ayude, Señor, a poder recordar estas verdades, a poder aplicarlas a nuestra vida, pues lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.